Buenos días, ¿se escucha? Bendiciones para todos mis hermanos. Vamos a orar para poner este espacio de escuela en manos de nuestro Dios. Padre Santo, que estás en los cielos, estamos delante de ti una vez más, en Cristo nuestro Señor, por su obra, por sus méritos, para rogarte, oh Dios, tu asistencia de una manera especial, para que ilumines nuestro entendimiento y nuestros corazones, para que podamos asimilar las verdades de tu palabra y que éstas a su vez puedan obrar para bien en nuestros corazones, y que en la medida en que estudiamos, oh Dios, podamos conocerte mejor y asimismo glorificarte de mejor manera. Todo esto te lo rogamos en Cristo, Señor, para tu obra. Amén. Mis hermanos, en el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de escuela en lo que es la teología federal o teología de los pactos. Antes de poder continuar con lo que nos compete en el día de hoy, quiero hacer algunas precisiones o no precisiones, básicamente recordar algunos conceptos que son necesarios para entender esta doctrina y que se han venido enseñando a lo largo de estas escuelas. Hoy veremos una segunda parte acerca de lo que es el nuevo pacto o el pacto de gracia. Ahora, los términos sobre los cuales quiero hacer memoria inicialmente es, primero, la definición de un pacto. Es importante tener presente la definición de ciertos conceptos que están incluidos en esta doctrina que nos van a permitir a nosotros entender de mejor manera la exposición. Primero, es la definición de un pacto. Cuando hablamos de un pacto, como habíamos dicho anteriormente, nos referimos ¿a qué? A un compromiso sancionado o un acuerdo que incluye sanciones. Es básicamente una definición precisa y muy corta de lo que es el pacto, pero que nos da la luz suficiente para poder entender. Segundo concepto, básicamente veremos lo que son los elementos de un pacto. ¿Qué conforma un pacto? ¿Qué hace que un pacto sea un pacto? Tenemos inicialmente unas partes dentro de un pacto que establecen ese acuerdo y que hay unas sanciones que están de por medio que permiten o que obligan a una de las partes o a las partes a que se cumpla tal acuerdo. Vemos dentro de esos pactos una cabeza federal. Esa cabeza federal, recordamos, es una figura que representa a un grupo. Lo que esta persona haga o no haga recae sobre los que él está representando, que ellos vienen a ser los confederados de ese pacto. Ahora también está el tema de los elementos que conforman un pacto o el material, básicamente el material de un pacto. Dependiendo del material del pacto, tenemos un tipo de pacto también. ¿Cuáles son estos dos elementos? Está el material, por un lado tenemos las obras, por otro lado tenemos promesas. El pacto que está basado en las obras, ese lo conocemos como pacto de obras, y el que está basado en solo promesas, lo tenemos como pacto de gracia. Y eso, mis hermanos, como le indico, a manera de introducción, ya que es importante estar familiarizados con esos conceptos que nos van a permitir, de cierta manera, entender lo que vamos a ir explicando, lo que hemos estado explicando o enseñando a lo largo de estas escuelas. Como les indiqué, vamos a abordar en esta ocasión una segunda parte de lo que corresponde al pacto de gracia o al nuevo pacto. Veremos un pequeño resumen de los pactos que preceden a este pacto de gracia y nos preguntaríamos cuál es la importancia de entender la relación de los pactos desarrollados a través de la Escritura. Bueno, Sam Waldron dice lo siguiente: la relación que existe entre los pactos, en lugar de distintas dispensaciones con diferentes personas y diferentes pruebas, existe, mis hermanos, un propósito progresivamente revelado y un pueblo de redención
progresivamente revelado y que lo vamos a ir viendo en la medida en que vamos avanzando en el estudio de cada uno de los pactos que se van desarrollando a través de la historia. Inicialmente habíamos visto el pacto de redención, que es también llamado el pacto intratrinitario, que creemos es el primer pacto cronológicamente hablando, ya que este pacto se lleva a cabo en la eternidad entre las personas de la Trinidad. Vemos cómo en él se lleva a cabo la elección, esa elección que se hace efectiva en el tiempo dentro del pacto de gracia, así que podríamos decir que este pacto de la gracia es la realización histórica de ese pacto de redención. Efesios, capítulo 1, en los versículos del 3 al 5 nos dice lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, mis hermanos, el pacto de redención es el fundamento del nuevo pacto. El pacto de redención fue un pacto de obras del Padre para el Hijo. El Hijo tenía una misión, una obra determinada con unas recompensas que dependía de la condición de su obediencia. Vimos seguidamente y entrando ya en la historia el pacto de obras, el cual en la teología reformada se refiere al pacto inicial que Dios hace con el hombre, con Adán, y en el cual Adán no solamente se representaba a él mismo y a su esposa, sino a toda su descendencia, a toda la raza humana. Es decir, vemos ahí, empezando ya vemos una figura de cabeza federal de la humanidad en Adán. Y Dios creó a Adán y a Eva y los pone en una situación de prueba. Él hace promesas de bendición para ellos en caso de que sean obedientes y promesas de juicio sobre ellos en caso de que sean desobedientes. Y Él los pone a prueba, por así decirlo, diciendo que si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirán. Cuando les dice el día que Él comiera, ciertamente morirás. Entonces ahí vemos que inclusive, ¿cómo determinamos que hay un pacto? No necesariamente vemos en esa narrativa que encontramos la palabra pacto, pero lo entendemos de esa manera es por los elementos que lo conforman. Cuando miramos la narrativa del Génesis no vemos la palabra pacto, pero cuando nosotros ponemos en consideración los elementos que conforman a un pacto, cuando hablamos acerca de las sanciones, las promesas, los elementos, las partes están involucradas dentro de esa narrativa. Bueno, y eso con relación al primer pacto con el hombre, el primer pacto en la historia, el pacto de obras. Y vemos lo que sucede con ese pacto. Adán desobedece. Y luego vemos en Génesis 3:15 la promesa de redención. Y es ahí donde ya vemos en la historia cómo inicia Dios a revelar lo que venía a ser el pacto de gracia, donde les promete que en la simiente de la mujer tendrían redención. Luego de eso pasamos al pacto noético. Dios hace un pacto con Noé. Dice, Dios hizo el pacto con Noé como una persona para poblar nuevamente la tierra con los que estaban a bordo en el arca. El pacto de Noé hace varias provisiones a la humanidad. Primero, Dios se compromete a proveer estabilidad de la naturaleza. Génesis nos dice, mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, día y la noche nunca cesarán. Esta promesa, mis hermanos, es asegurar, ya que garantiza la estabilidad de la naturaleza para que la humanidad pueda funcionar sin la amenaza de una catástrofe global. Cuando dice mientras la tierra permanezca, los humanos pueden contar con el ciclo de las estaciones. No solo es una bendición para toda la creación, tanto animada como inanimada, sino también permite que los planes del reino de Dios se desplieguen en la historia. Así el pacto noético funciona como una plataforma sobre la cual el reino de Dios y los planes de salvación se desarrollan. También es la base del cumplimiento de otros pactos bíblicos. Así pasamos luego al pacto abrámico,
Lo vemos en Génesis. Incluye tres provisiones principales: una tierra a Abraham, que es Israel, una simiente, una bendición mundial a través de esa simiente. Luego avanzamos hacia el pacto mosaico, donde Dios da su ley. Más adelante, el pacto davídico, donde Dios promete un rey que estaría para siempre, un reino eterno. Todas esas promesas que vienen a tener cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, vemos cómo en el tiempo el pacto de gracia sería enriquecido con muchas promesas. Las promesas de Abraham, Isaac y Jacob, el gran descendiente de Abraham, por medio del cual todas las naciones de la tierra serían benditas. Y en Hebreos, mis hermanos, se nos dice que esto significó mucho para Abraham, y él entendió que las promesas de la tierra que Dios le dio estaban tipificando, eran símbolos que significaban una herencia celestial, y Abraham esperó y contempló esa herencia espiritual del futuro, una ciudad que sería hecha no con manos de hombre. Entonces vemos que el pacto de gracia, vemos nuevamente aquí el pacto de gracia en la fe de Abraham. Y de esa manera, hasta llegar nosotros hasta el pacto de gracia, que lo estuvimos viendo inicialmente desde la clase pasada. Ahora, de acuerdo con la doctrina bíblicas y reformadas y del calvinismo, creemos que el pacto de gracia, mis hermanos, es un pacto de gracia soberano, particular e irresistible, arraigada en la eterna elección incondicional en Jesucristo. Pues la elección es la fuente de todo bien salvador, desde donde procede la fe, la santidad y los demás dones de salvación, y finalmente la vida eterna con sus frutos y efectos. El Trino Dios confirmó el nuevo pacto por la muerte preciosa de su Hijo para todos aquellos y solo aquellos que fueron desde la eternidad elegidos para salvación y que les fueron dados por el Padre. Con relación a eso, mis hermanos, y al rol que cumple nuestro Señor Jesucristo como mediador y como cabeza federal de este nuevo pacto, como ya se ha mencionado desde la clase pasada, nuestra confesión de fe en su capítulo 8, párrafo 1, dice lo siguiente: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, pacto de redención, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuese su simiente y para que a su tiempo la redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Lo que nos dice el primer párrafo del capítulo 8 de nuestra confesión de fe. Ahora, el pacto de obras, de cierto modo, es un pacto en el que nuestro primer representante falla. El pacto falló en el jardín de Edén, pero fue reiterado en el monte Sinaí con condiciones. Nuestro Señor viene a hacerse hombre en el tiempo de la ley, mis hermanos, y es con el propósito de obtener para nosotros, en su obediencia activa, todas esas bendiciones que proceden del perfecto cumplimiento a la ley de Dios. Entonces, y hasta aquí podemos inclusive hacer algunas precisiones. Este pacto de gracia resulta ser un pacto de gracia para nosotros, pero en realidad también es un pacto de obras en la medida en que quien nos representa tuvo que obrar. Para nosotros se convierte en un pacto de gracia en la medida en que las obras de este pacto no tuvimos que cumplirlas nosotros, sino nuestro Señor Jesucristo. Y a través de la obediencia de Él a la ley, nosotros tenemos en Él todas las bendiciones que proceden de ese cumplimiento, de esa obediencia o cumplimiento a la ley. Ahora, el párrafo 4 de ese mismo capítulo de nuestra confesión de fe nos dice lo siguiente: el Señor Jesús asumió de buena voluntad este oficio y para desempeñarlo nació bajo la ley, la cumplió perfectamente, sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho
pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo que sufrió, con el cual también ascendió a los cielos y allí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo, y regresará para juzgar a los vivos y a los muertos, a los ángeles, al final del mundo. Lo que nos dice el párrafo 4 del capítulo 8 de nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689. Entonces vemos cómo en este pacto y el obrar de nuestro Señor Jesucristo es de beneficio para nosotros en la medida en que somos incluidos en este nuevo pacto. Y hasta este punto, mis hermanos, podríamos concluir que este pacto de gracia se revela, en primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y que luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos, que es el pacto de redención que mencionamos al principio. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto como todos los descendientes de Adán caídos que son salvados obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en un estado de inocencia. Hasta aquí básicamente lo que estuvimos viendo parte de la clase pasada. Pero ahora quería enfocar la clase hacia otro punto, ya que existen ciertas doctrinas que o sistemas de interpretación que hacen que haya una visión distinta acerca de este pacto. Y para ello quiero que tengamos un texto como base, texto que también se mencionó en la clase pasada, y es Jeremías, capítulo 31. Vamos a leer los versículos del 31 al 34 y quiero que me acompañen, que abran sus Biblias y puedan acompañarme en la lectura de este texto. Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 34. Dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Bueno, y quiero enfocar a este punto de la clase hacia el nuevo pacto como en la constitución de la iglesia. Y es sobre esa premisa, mis hermanos, que a través de ciertos sistemas de interpretación vamos a encontrar ciertas dificultades para poder entender y ver cómo el nuevo pacto es la constitución de la iglesia. En primer lugar, se debe establecer que el nuevo pacto es, en efecto, mis hermanos, la constitución de la iglesia, en especial porque algunos han negado esta relevancia. Ahora, la pregunta que debemos responder en este punto es: ¿tiene en realidad algo que ver este pasaje que acabamos de leer de Jeremías? ¿Tiene que ver algo con la iglesia? ¿Es realmente el nuevo pacto la constitución de la iglesia? Esta pregunta es particularmente crucial. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, ha sido negada por un importante segmento cristiano evangélico. Entonces enfocaremos este punto mostrando la validez de esta premisa, es decir, de que el nuevo pacto es la constitución de la iglesia, bajo tres enunciados, que es su negación, su defensa y su dificultad. Su negación, su defensa y su dificultad. Primero, la negación. La negación de que el nuevo pacto es estrictamente relevante
para la iglesia, la negación de que el nuevo pacto es estrictamente relevante para la iglesia viene de un movimiento que domina gran parte del cristianismo, tanto en Estados Unidos y gran parte también de acá de América Latina. Este movimiento, sistema de interpretación, es comúnmente conocido como dispensacionalismo. Es tal vez mejor conocido como el sistema de interpretación que fue popularizado por su título oficial, por la Biblia de referencia Scofield. El dispensacionalismo recibe este nombre porque enseña que Dios ha tenido diferentes formas de tratar con la gente en diferentes periodos de tiempo. A esos sistemas diferentes o maneras diferentes de tratar con el hombre se les da el nombre de dispensaciones. Mis hermanos, esta negación no es ocasional ni carece de valor en el premilenialismo dispensacionalista clásico. De esto, Wright, uno de sus exponentes, afirma que el dispensacionalismo tiene 3 elementos esenciales. Y en cada uno de esos elementos vamos a ver, en la medida que los mencione, se van a dar cuenta de ciertos detalles que hacen que ellos no puedan ver que el nuevo pacto sea la institución de la iglesia. El primero dice, un dispensacionalista mantiene una distinción entre Israel y la iglesia. Un hombre, dice después, un hombre que falla en la distinción entre Israel y la iglesia inevitablemente no podrá sostener las distinciones dispensacionalistas. Y por otra parte dice, si la iglesia está cumpliendo las promesas de Israel contenidas en el nuevo pacto o en cualquier parte de las escrituras, entonces el premileniarismo está condenado. Ahora, en cuanto a la defensa de este punto, bueno, la defensa a nuestra premisa, que es que el nuevo pacto es cumplido en y por la iglesia, no es difícil ni complicado. Simplemente miraremos el uso del Nuevo Testamento o el uso que el Nuevo Testamento hace del texto que acabamos de leer, es decir, de Jeremías 31 al 34, y nos podremos responder a estas preguntas. Y tendremos más claridad con relación a la pregunta de qué enseña el Nuevo Testamento con respecto al cumplimiento del nuevo pacto. Y para ello examinaremos algunos textos que estaré leyendo, y en la medida en que puedan seguirme también en la lectura, sería bueno. Cada uno de estos textos que veremos nos ayudará a tener cierta claridad con relación al tema de ese nuevo pacto como cumplido en la iglesia. Primer texto que vamos a mirar, Lucas, capítulo 22, versículo 20, que dice, Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Mis hermanos, esta es la última cena de Jesús y sus apóstoles, en donde la cena del Señor fue instituida. Según Efesios 2:20, los apóstoles fueron el fundamento de la iglesia. Jesús dice que la copa que comparten sus apóstoles, que es el nuevo pacto en mi sangre, dice el Señor. Es decir, la copa era el símbolo exterior del nuevo pacto. Que ellos beban de la copa claramente simboliza que eran partícipes de la sangre de Cristo y de las bendiciones que éste asegura. Otro texto sería 1 Corintios, capítulo 11, versículo 25, que dice, donde Pablo dice a la iglesia de los Corintios, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Este es el pasaje definitivo del tema de la cena del Señor en el Nuevo Testamento. Demuestra que los eventos de Lucas que hemos narrado hace un momento estaban destinados a instituir una ordenanza continua para la iglesia. Siendo este el caso, cada vez que un cristiano toma la copa que Cristo mismo identificó como el nuevo pacto en su sangre, está diciendo, yo tengo parte en el nuevo pacto, en sus bendiciones, en sus reglas, en este como la constitución de la iglesia de Cristo. Segundo a los Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 6, Pablo dice lo siguiente, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios,
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y mis hermanos, la referencia que este pasaje hace a Jeremías 31, que acabamos de leer inicialmente, no puede ser evadida. Leemos acerca de esto, leemos acerca de Dios escribiendo su ley en los corazones, en su pueblo, tal como lo hacemos, o lo vemos en el contexto, por lo menos en el versículo 3 de ese mismo capítulo de 2 de los Corintios, donde leemos, siendo santificados, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y creo que ahí podemos ir viendo la relación o la referencia que hace con el texto de Jeremías. Los corintios, gentiles, creyentes y miembros de la iglesia, tenían por lo tanto las bendiciones prometidas en el nuevo pacto que se encuentran en Jeremías. Pero el versículo 6 es aún más significativo. Pablo, el apóstol de los gentiles, de la iglesia, se identifica a sí mismo como un siervo del nuevo pacto. Ahora hay que insistir en la pregunta, ¿cómo puede el apóstol de los gentiles ser un siervo o ministro del nuevo pacto si ese pacto no se cumple en la iglesia, sino en un futuro inmilenial, como lo ven los premilenialistas? Bueno, el nuevo pacto y Jeremías 31 tienen su más concentrada exposición neotestamentaria en la epístola a los hebreos. Se ha argumentado que esta carta y su referencia al nuevo pacto son irrelevantes para los gentiles. ¿En qué sentido? Que pues fue escrita para judíos. Y puede que la mayoría de aquellos a los que fue dirigida esta epístola, a los hebreos originalmente, fueron judíos en cuanto a su origen nacional. Sin embargo, eso de ninguna manera hace que esta carta sea menos significativa para la iglesia cristiana y los temas ante nosotros. Esto es cierto por lo menos por tres razones. Primero, como Hebreos es parte del Nuevo Testamento y fue escrita después del cierre de la dispensación del Antiguo Testamento, los privilegios que otorga y los deberes que hace recaer sobre los cristianos judíos no pueden estar limitados solamente a los judíos. Esto sería volver a reedificar la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles que por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo fue derribada. Este punto sería evidente cuando empecemos a ver directamente estos pasajes en la epístola a los hebreos. En segundo lugar, es de resaltar el hecho de que esta carta fue escrita principalmente para judíos cristianos, ¿sí? Estos judíos cristianos están siendo exhortados a no apostatar regresando al judaísmo, que es uno de los temas que aborda esta carta. En tercer lugar, aquellos a quienes es dirigido la epístola eran miembros de una iglesia cristiana. A ellos, por ejemplo, se les advierte que a no dejar de congregarse, como lo dice Hebreos en su capítulo 10, versículo 25, y se les exhorta a obedecer a vuestros pastores sujetados porque ellos velan por vuestras almas. Lo vemos en el capítulo 13, versículo 17 de esa misma carta. Y esto es claramente una referencia a los ancianos de aquella iglesia cristiana de las cuales presuponemos que ellos eran miembros. Ahora, en cuanto a nuestro primer texto y en cuanto a nuestra temática, Hebreos capítulo 8, versículo 1, después veremos del 6 al 13, dice lo siguiente. En cuanto al versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí que vienen días, y aquí cita a Jeremías. He aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones, y las escribiré, y seré
a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y así seguidamente vemos cómo ya a partir de este texto vemos esas referencias que van haciendo a aquella promesa del nuevo pacto que se da en Jeremías. El escritor aquí, como les mencioné, cita a Jeremías para hablar del mejor pacto del cual nuestro sumo sacerdote es ministro y mediador. Esto ciertamente implica que el nuevo pacto prometido en Jeremías fue inaugurado por Cristo y se está cumpliendo en la actualidad. Un segundo texto, Hebreos, capítulo 9, versículos 14 y 15. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mis hermanos, aquí Jesús es presentado como el mediador del nuevo pacto que confiere limpieza y redención de pecados a los beneficiarios del pacto. Estos beneficiarios son descritos como los llamados, como lo indica el versículo 15. El Nuevo Testamento enseña que Dios está llamando tanto a judíos como a gentiles a la promesa de la herencia eterna. Si ha sido llamado, entonces Jesús es el mediador del pacto para usted y participa del nuevo pacto y sus bendiciones. Un tercer texto, y aquí este texto de Hebreos, por lo menos capítulo 10, versículos del 10 al 19, vuelve a citar a Jeremías. Dice, esta es la voluntad. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces el mismo sacrificio que nunca puede quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo del Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, y nuevamente hace una referencia clara a Jeremías. Entonces, la promesa del nuevo pacto, que Dios nos recordará, Dios no recordará nunca más nuestros pecados e iniquidades, la vemos también en Jeremías en el versículo 34. Se muestra allí como cumplida por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y debido a esta promesa nosotros somos cristianos, nosotros como cristianos podemos acercarnos teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo. Así cada cristiano, judío o gentil que está al lugar entra al lugar santísimo por medio de la oración privada o la adoración pública por medio de la sangre de Cristo. Lo hace porque ha sido hecho participante del nuevo pacto y sus beneficios. Otro texto, y es el último que voy a citar con relación hasta este punto, es Hebreos 12, versículos 22 y 24, que dice lo siguiente. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén la celestial, a la compañía de los muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bueno, entonces acá al venir al monte de Sión hemos venido también a la congregación de los primogénitos, que nos indica el versículo 23. Sin embargo, estas bendiciones son transmitidas a nosotros y por medio de las cosas que han sido nombradas en el versículo 24. Las cosas mencionadas en este versículo ocupan un lugar culminante en el pasaje porque es por medio de todas las otras bendiciones han sido transmitidas. En otras palabras, es a través de Jesús, el mediador de este pacto, y por la sangre rociada que hemos podido venir al monte de Sión y a la congregación de los primogénitos. Así que tener un lugar en la iglesia solo es posible a través de una relación con el mediador del nuevo pacto. Y aquí voy a avanzar hacia la dificultad en cuanto a la premisa que hemos establecido.
Tengo que avanzar porque el tiempo se está acabando. En cuanto a la dificultad y un problema que podría surgir en nuestras mentes, a pesar de la claridad del testimonio del Nuevo Testamento sobre el tema, ¿no dice acaso Jeremías 31, el que acabamos de citar, que el nuevo pacto fue hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá? ¿Cómo puede ser entonces que el nuevo pacto es cumplido en la iglesia gentil? Y la respuesta es sencilla a esta pregunta, y es que la iglesia es el Israel de Dios. Para ello vamos a citar varios textos para poder tener claridad sobre este asunto. Gálatas capítulo 3, versículo 29, dice Pablo: y vosotros sois de Cristo, y ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, Gálatas capítulo 3, versículo 29. Aquí Pablo culmina su argumento en el capítulo 3 de Gálatas con la afirmación de que la simiente verdadera de Abraham, el verdadero Hijo de Dios, fue Jesús, el Cristo. Pero eso no fue todo lo que dijo. Dice que aquellos que están en Cristo, unidos a Él por medio de la fe, son también simiente de Abraham, y por tanto judíos espirituales y verdaderos israelitas. Algunos le podría parecer que se estaría espiritualizando esta sección. Por lo tanto, se debe señalar que la iglesia es la simiente de Abraham. Se debe señalar que la iglesia es la simiente de Abraham y el Israel de Dios solamente porque, como dice Gálatas claramente, esta unión está en unión con aquel que verdaderamente era la simiente física de Abraham. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13 dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y hay una pregunta crucial que plantea este versículo: ¿a qué han sido hechos cercanos los gentiles? Y la respuesta pues es obvia, como la pregunta. Dos consideraciones hacen que la pregunta esté más allá de toda duda cuando analizamos el texto. En primer lugar, ellos han sido claramente hechos cercanos a aquellas cosas de las que el versículo 12 dice que antes estaban excluidos. ¿Y cuáles son esas cosas? Entre otras, la ciudadanía de Israel. En segundo lugar, la transición de ser excluidos a ser incluidos. Y es una repetida en la conclusión de que Pablo hace en este pasaje en el versículo 19. Y nótese, cuando Pablo dice, así que, en el versículo 19 empieza: ya no sois extranjeros ni advenedizos. Los creyentes gentiles son ahora llamados a ser conciudadanos de los santos. Claramente los santos aquí mencionados son los judíos santos. Aún más significativo es el hecho de que la palabra traducida como conciudadanos es derivada de la misma raíz que se traduce como ciudadanía, que se utiliza en el verso 12. El punto de Pablo es suficientemente claro. Los gentiles creyentes son ahora, por la obra de Cristo, ciudadanos de pleno derecho de la nación de Israel. Mis hermanos, hasta acá la exposición. Voy a simplemente hacer una resumen de lo que hemos tratado hasta este punto. Vamos a orar y tenemos un espacio de preguntas. Entonces, a lo largo de la exposición, hemos primero, a manera de contextualizar, hemos visto algunos conceptos que son necesarios para entender la doctrina del pacto, los elementos que la conforman, qué hace que un pacto sea un pacto. Vimos cómo a través de los pactos que se desarrollan a través de la historia hay una revelación progresiva de un mejor pacto y un pueblo de redención también que se va revelando progresivamente a través de cada detalle y que va siendo enriquecido este nuevo pacto a través de cada promesa hecha en cada uno de ellos. Vemos a Cristo como la promesa de todos
que se venía realizando a través de los primeros pactos, cómo es el mediador de este nuevo pacto en el cual somos incluidos por la fe en Jesucristo. Vemos cómo es el nuevo pacto en la institución de la iglesia. Vemos también claramente esos problemas que podríamos presentar a la hora de establecer esta afirmación, en la medida en que lo miramos a través de ciertas interpretaciones con relación a los pactos que se desarrollan en la historia. Entonces, mis hermanos, vamos a orar y tenemos un espacio para preguntas o aportes. Padre Santo, te damos muchísimas gracias porque tú eres bueno en gran manera. Te rogamos que lo que hoy se ha expuesto, Señor, seas tú atesorándolo en nuestros corazones, de tal manera que podamos entender las verdades de tu palabra y que asimismo podamos ayudar a aquellos que aún no han entendido lo que tú has establecido en ella. Te rogamos, oh Dios, que este conocimiento que hoy estamos compartiendo no sea motivo de orgullo, sino que en la medida en que entendemos que todo es gracias a ti y que nada ha sido por parte de nosotros, seamos más humildes. Todo esto te lo rogamos en Cristo, para tu gloria. Amén.